Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un breve repaso de unos conceptos principales de Excel, como para ir redondeando un poco lo aprendido, ¿sí? En primer lugar, me interesa mucho que comprendamos a qué nos referimos cuando hablamos de fórmulas, referencias y funciones. Para esto, antes que nada, tengamos en claro cómo está compuesta nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Está compuesta por columnas, ¿sí?, que están nombradas por letras, ¿sí? En este caso marco, por ejemplo, la columna F, G, H, filas. A la izquierda la podemos ver la numeración, 2, 3, 4, 5, y celdas, que son estos casilleros en los que nos vamos moviendo, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en claro ya en principio este punto, comprendamos lo siguiente. Cuando hablamos de una fórmula, ¿sí?, estamos hablando, por ejemplo, de una operación matemática. Entonces, esta yo la voy a desarrollar dentro de una celda. Para eso voy a poner el signo igual o el signo más, en algunos casos, y vamos a escribir nuestra fórmula. ¿Qué es una fórmula? No es una cuenta, ¿sí?, puntualmente, sino una fórmula es cuando utilizamos, digamos, el nombre de las celdas, ¿sí?, para poder hacer cuentas o cálculos. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué no es la cuenta? Porque la fórmula tiene que servirnos para varias cosas. Si usamos una cuenta directamente es algo específico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo voy a poner igual, vamos a poner, por ejemplo, A3, ¿sí?, más A4. Doy Enter, ¿sí? Fíjense que acá me está dando un resultado. Si yo voy en A3, columna A, ¿sí?, columna A, fila 3, sería acá, esta intersección. Pongo un número, un 2, me pone 2, me está sumando A3 más A4. Si yo acá pongo un 10, me va a dar 12. Si yo pongo algo acá más, no me va a decir nada porque la fórmula hace referencia a estas dos celdas, nada más. En realidad, esta es una referencia de alguna manera, estamos referenciando en la fórmula una celda. Pero no solamente van el nombre de las celdas, ¿sí? Podemos poner valores también. ¿Por qué? Porque yo podría decir que quisiera que a la suma de A3 más A4, no sé, le quiero sumar 8. Entonces puedo poner más 8, ¿sí? Entonces me va a dar el resultado de 2 más 10 más 8, ¿sí? Estoy referenciando en esta fórmula, estoy usando esta segunda parte que es la referencia, pero la estoy combinando con valores constantes. Entonces, ahí estoy haciendo una fórmula. Bien, ¿por qué, ¿en qué cambia el tema de referenciar? Digamos, ¿por qué es importante referenciar o por qué tenemos que darle hincapié a la referencia cuando simplemente es poner el valor de la celda? Porque la referencia también la podemos mencionar de otra manera. Por ejemplo, voy a venir con F2, voy a venir a esta fórmula que tengo acá, ¿sí?, y voy a poner, por ejemplo, a donde dice A4, le voy a poner pesos a pesos 4. Le vamos a dar Enter. El resultado va a ser el mismo, ¿sí?, pero va a haber un cambio en esto. Y yo se lo voy a mostrar de las dos maneras. Vamos a poner acá al lado A3, como lo teníamos allá, más A4 más 8. Lo mismo que está acá, pero sin el pesos a pesos 4. Para ver qué es lo que pasa. Miren, yo puedo copiar el contenido de esta celda al renglón de abajo, ¿sí?, o a la celda de abajo, mejor dicho, ¿sí? Voy a hacer un botón derecho, copiar, me voy a ir acá abajo y voy a poner pegar, ¿sí? Fíjese lo que acaba de ocurrir. Me está cambiando el valor, ¿sí? Acá me está poniendo, por ejemplo, si yo copio una fórmula donde dice A3, al copiarlo a la celda de abajo, me va a poner, lo va a cambiar por A4. Pero el pesos a pesos 4 queda fijo, igual que el 8. El 8 va a quedar fijo porque ya es una constante. Acá, en este sector, que no tenemos el pesos a pesos 4,
cuando pongamos copiar, por ejemplo con control C y control V corta, ¿sí? Que es la misma función del copiar y pegar, nos va a decir 18. ¿Qué hizo? Fíjense lo que dice en la parte de acá arriba, dice A4 más A5, ¿sí? Aumentó en 1 el A3, lo puso en A4, y el A4 lo puso en A5, más 8. Entonces los valores empiezan a cambiar, ¿sí? Pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, ya lo hemos visto. Si yo tengo varios, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner en J3, tengo 10 y la cuenta la puedo hacer, por ejemplo, vamos a hacerla hacia el costado, ¿no? 5. Acá quiero poner que sea igual a J3 más K3, le doy Enter, me está dando 15. Si yo quiero copiar esta fórmula hacia abajo, y tengo varios renglones, vamos a hacerlo así, para que ustedes lo vean, lo voy a hacer con el mouse, copiar, y voy a seleccionar todo hacia abajo, y voy a poner pegar. Copié esta fórmula en todas las celdas de abajo, pero ¿qué ocurre? Ocurre que, fíjese cómo era la fórmula, acá está, J3 más K3, si voy abajo, J4 más K4, ¿sí? J5 más K5, y eso está bien. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a poner valores en la parte de acá abajo, me los va a respetar. Yo quiero que lo vaya incrementando, porque me va a sumar siempre a nivel horizontal. El problema está en que si yo quiero que a este resultado, por ejemplo, a M3, ¿sí? Que es el resultado de la cuenta, lo multiplique por 10 no, perdón, lo multiplique por el valor que dice, no sé, O2, vamos a ponerlo así, y acá va a decir 10, acá está funcionando, ¿no? 15 es el resultado por O2, es por 10, me da 150. Pero si yo copio esta fórmula hacia abajo, ¿qué va a ocurrir? ¿Que va a querer multiplicar ahora el resultado? No, 6 por O2, lo que va a querer multiplicar, como dice acá, por O3, y acá abajo por O4, porque yo estoy haciendo un copiado. En este caso me sirvió, en este caso no. Para que esto sirva, tenemos que poner, como contaba antes en la referencia, pesos o pesos 2, ¿sí? Porque estoy referenciando allá. Y ahora sí, pongo copiar y copio hacia abajo esta fórmula. Entonces, acá va a copiar todo, incrementando la M, pero no va a incrementar el pesos de la O2. Entonces sí voy a tener multiplicado 10 por 10, 13 por 10, 16 por 10. ¿Se entiende? Ahí estamos hablando de fórmulas y estamos hablando de referencias. Ahora, finalmente, con las funciones nos vamos a encontrar con varios casos. Por ejemplo, podemos tener una función que nos pida contar, una función que nos pida sumar. Por ejemplo, la función contar, ¿sí? Nos va a dar, si marcamos el rango de acá a acá con un enter, nos va a dar 6. ¿Por qué nos va a dar 6? Porque el contar lo que cuenta es la cantidad de ítems que hay. En este caso me contó 6 porque tengo un 10, un 3, ¿ven? Así yo ponga 0, sigue siendo un ítem, ¿sí? Pero si yo lo borro y lo dejo en blanco, esta celda, me lo pone en 5, porque no hay nada. Entonces yo en este caso tengo ahora, vamos a poner un valor, 6 ítems, ¿sí? Tenemos la función contar igual sumar, perdón, la función sumar, ahí sí, al darle enter, me suma 32 porque suma los casilleros. Estamos ahorrándonos el paso de poner, como hacíamos antes, más J3, más J4, más J5, así. Lo que tiene de bueno esta función suma, ¿sí? A diferencia, y les voy a mostrar de esta forma, se lo voy a poner acá abajo, vamos a hacerlo a mano, que así ya de por sí ya es tedioso, porque ya son 6. J3 más J4 más J5 más J6 más J7 más J8. Le damos enter, nos dio el resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, acá estamos usando, lo voy a poner de esta manera, ¿sí?
la operación suma. ¿Por qué es operación? Porque estamos sumando con el signo más. Y acá estamos usando la función sumar. ¿Sí? Bien, o suma. Para que sea igual, como corresponde. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense este detalle. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, en donde tengo acá el 1, que estamos en J6, lo elimino con suprimir? Y pongo en su lugar una letra A. En la operación suma, no puede sumar caracteres. ¿Sí? Tienen que ser siempre valores o la nada que lo toma como 0. Si yo lo elimino con el suprimir, lo toma como un 0. Si le pongo el 1, va haciendo la cuenta. Fíjense que va haciendo la cuenta acá, los dos. Pero si yo le pongo, como les decía recién, un texto, me da error. O sea que la operación suma tiene ciertas cosas que no contempla. Volvamos. Supongamos ahora que yo quiero agregar, insertar una fila. ¿Sí? Voy a venir acá, voy a seleccionar en el medio, si queremos, pongo insertar toda una fila. Bien, acá inserté una fila y tengo 32 y 32, ¿sí? Función y operación. Pero vamos a venir acá y vamos a escribir 1000 y le damos enter. Fíjense este tema. En la operación suma no me sumó el 1000. Claro, porque yo estoy poniendo los valores, ¿sí? J3 más J4 más J5, pero cuando inserto, lo que era antes J7 lo llamó J8 porque inserté. Pero el J7 me quedó en blanco, no lo está contemplando. Si yo me paro sobre el 32 y veo esta sumatoria, el J7 no lo tengo ya. ¿Sí? Al J7 lo llamó J8 y el J7 quedó en blanco. Porque no sabe si yo lo quiero sumar, porque estoy detallando. Sin embargo, la función suma lo contempla porque estoy marcando un rango. Todo lo que esté comprendido, dice suma, entre J3 y J9, quiero que lo tenga en cuenta. Bien. Lo mismo ocurre si lo elimino. Fíjense este detalle. Bueno, si yo elimino, en este caso, esta fila, se va a eliminar el 1000 en la sumatoria de la función, pero la operación no va a dar error porque no la estaba contemplando. El problema es si yo elimino una que sí estoy contemplando, porque acá estoy marcando ahora, ¿sí? Por ejemplo, J7. Si yo me paro acá en la operación suma, volvió a aparecer el J7. Ahora marco el J7, lo quiero eliminar, y al eliminar me va a dar error de referencia, porque si bien al insertar no lo contempla, o sea, contempla extenderse y lo mantiene ahí sin tener en cuenta el nuevo, en eliminar está diciendo, me está faltando el J7 que tenía puesto antes, desapareció, ¿qué hago ahora? Entonces me tira un error de referencia, ¿sí? Está referenciando a esa celda, como hablábamos antes, que ya no existe. Lo que no ocurre con suma. Suma contempla el hecho de que lo que haya entre su rango J3 a J7 lo va a tener en cuenta, ¿sí? Por eso es importante ver bien por qué es bueno utilizar a veces las funciones a diferencia de lo que sea sacar cuentas a mano. Por ejemplo, y voy a terminar con este ejemplo, ¿sí? En la función promedio. Yo puedo venir acá y puedo poner promedio, la función promedio, ¿sí? Quiero el promedio de este rango. Le doy enter y me dice el promedio de este rango es 10,2. Perfecto. Ahora, ¿podría haberle hecho otra cuenta? Sí, claro. Podría haber hecho manualmente, si queremos, ¿sí? Podemos haber hecho más y ahí vamos. Estamos en M3, ¿sí? Más M4, más M5, más M6, más M7. ¿Cuántos acabo de sumar? 5. A esto que tengo acá, un momento, vamos a hacer así, le vamos a poner un paréntesis y lo vamos a dividir por 5. Nos da lo mismo, nos da el promedio, pero vamos de vuelta. ¿Qué pasa si yo pongo un carácter? Perdimos, error. ¿Qué pasa si yo pongo, o sea, si elimino? Lo mismo, error de referencia, ¿sí? Vamos acá. ¿Qué pasa si elimino? Error de referencia. Entonces, las funciones, como manejan rangos, es mucho más seguro de que
podamos evitar equivocarnos, ¿sí? Bueno, por ahora esto quería marcarles, ¿sí? Vamos a seguir viendo el tema de funciones y reforzando esto, porque al momento de aparecer los problemas, que es lo que hemos estado viendo, tenemos que tener bien en claro cómo utilizar y por qué, ¿sí? Así que bueno, pónganse, digamos, a tratar de entender bien esto, practíquenlo para saber de qué se trata. ¿Mm?